en el continente americano y debido a una renuncia en el actual gobierno de los Estados Unidos, se estaría hablando de una posible división en el gobierno de Trump. Pues Eliana, efectivamente resulta que Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista, anunció ayer su renuncia, citando su preocupación por la justificación de los ataques militares en Irán y diciendo que no puede en conciencia respaldar la guerra del gobierno de Donald Trump. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense, es lo que dijo Kent en un comunicado publicado en las redes sociales, haciendo afirmaciones que el presidente Donald Trump ha negado. Kent es un ex boina verde y candidato político con vínculos con extremistas de derecha. Fue confirmado en julio pasado con una votación de 52-44. Y como director del Centro Nacional Antiterrorista, pues estaba a cargo de una agencia que tiene la responsabilidad de analizar y detectar amenazas terroristas. La dimisión demuestra que la inquietud que suscita la guerra entre los seguidores de Trump se extiende al menos a, en principio, un miembro destacado de su administración republicana. Esto se produce en un momento de creciente preocupación por el terrorismo luego de varios ataques violentos recientes en Estados Unidos, y la decisión de Kent pues se basa en el razonamiento que justificó los ataques contra Irán, según escribió en su carta de renuncia. Voy a saludar para hablar sobre las implicaciones de este hecho con Robert Valencia. Vamos a saludarlo, él es analista político y periodista de la red conectas.org. Robert, desde los Estados Unidos, bienvenido, gracias por estar con nosotros, buenos días. Buenos días a ustedes, un placer estar nuevamente en este espacio, muchas gracias. Gracias por atendernos, Robert, como siempre. Y quería preguntarle inicialmente en torno a lo que esto puede significar o qué lectura se le puede dar a la renuncia de este señor Joe Kent, porque desde hace ya un tiempo se viene hablando de inconformidad por parte de algunos miembros del Partido Republicano y de las bancadas republicanas en el gobierno en torno a las decisiones que está tomando Donald Trump y particularmente en este caso en la guerra con Irán. ¿Empezamos a hablar de una división fuerte al interior del gobierno o es muy prematuro decir eso? Es prematuro realmente. Si hay algo que caracteriza a Donald Trump es que él se rodea de personas que le sean fieles a su manera de pensar, o como él en algún momento dijo en una entrevista con New York Times, que él no necesitaba prácticamente de, digamos, breves de inteligencia o tal vez el de, digamos, tomar decisiones basadas en lo que los expertos o las personas que lo rodean le digan, sino que su moralidad es básicamente su brújula, su manera de llevar a cabo su presidencia. Es decir, él básicamente lo que él trató de decir es que por instinto, ¿no? Es en la forma en la que él conduce su presidencia, y así ha sido, bueno, él ha sido así toda la vida. Y yo creo que en ese sentido se refleja el hecho de que esa lealtad ciega es lo que él espera de las personas que le rodean. Por lo tanto, el movimiento MAGA tal vez no vamos a ver una fisura, digamos, enorme. Es muy posible. Joe Kent no es una figura prominente dentro del movimiento MAGA, eso hay que decirlo. Los republicanos no apoyan la guerra que está llevando a cabo Estados Unidos en Irán, pero no la apoyan de una manera firme. Y de por sí, digamos, los republicanos en otras áreas de la política que ha llevado este presidente, pues también han mostrado cierta resistencia en su apoyo, sin desviarme del tema, pero por ejemplo, lo que vimos con las redadas de ICE en Minnesota y de la manera en la que el Departamento de Seguridad Nacional ha venido llevando a cabo ese tipo de actos contra migrantes, pues es algo que los republicanos 1 de 4 apoyan. O sea que, volviendo al tema de Irán, hay políticas de Donald Trump que no están siendo apoyadas, y ahora, yo creo que ahora más cuando la economía comienza a recibir ese golpe por el cierre del estrecho de Hormuz. Pero diría yo que, digamos, sí hay una
división, hay una resistencia, hay unas ciertas, digamos, disensiones en ese sentido. Y falta ver lo que diga Tulsi Gabbard, que es básicamente la jefa de Joe Kent, que no ha dicho si el presidente no, dio una declaración frente a la renuncia un poco escueta y bastante, digamos, opaca realmente. Ella ni desacreditó al presidente ni desaprobó lo que dijo Joe Kent en el discurso o no en el discurso, sino en la declaración que ella dio. O sea que vamos a ver cómo se desenvuelve esto, pero la realidad es que al presidente Donald Trump sí le está costando explicar la razón por la cual está llevando a cabo esta guerra, que yo creo que se le ha salido de las manos y creo que hubo un error de cálculo en la manera en la que ha llevado a cabo este ataque. Robert, los medios dan cuenta de que Gabbard ya había criticado en otros momentos la idea de ataques militares contra Irán. Dice que hace 6 años afirmó que una guerra total con Irán haría que las guerras que hemos visto en Irak y Afganistán parecieran un juego de niños y sería mucho más costoso en vidas estadounidenses y dinero de los contribuyentes estadounidenses. Y decía pues que no había mayor propósito y objetivo en hacer esto. ¿Han cambiado tanto las cosas en 6 años o será que la señora Gabbard no se atreve a ir en contra o a decir realmente lo que piensa? Me parece que ese es el punto. Y ahí voy en referencia a lo que decía en la primera pregunta de esta lealtad ciega. Y muchas de las personas que rodean a Donald Trump pues no fueron simpatizantes, ni el mismo J.D. Vance, ni el mismo Marco Rubio. Si ustedes analizan discursos y observaciones o declaraciones que ellos hicieron anteriormente, estaban de la orilla opuesta a la forma de pensar de Donald Trump. El mismo J.D. Vance. Y ahora resulta que, como siempre, pues yo creo que probando las mieles del poder, pues cambian de postura y ahora se hacen al lado del presidente con el fin de estar cerca de ese poder. Ahora, menciona a J.D. Vance y casualmente J.D. Vance se ha, digamos, no sé si escondida sea la palabra, pero se ha resguardado un poco de hacer declaraciones con respecto a Irán, que eso es algo que también yo creo que llama la atención. J.D. Vance siendo una persona que ha apoyado las políticas de Donald Trump, pero en ese sentido pues ha ocupado un segundo plano realmente. Entonces eso también es una de esas observaciones que uno hace respecto a lo difícil que le ha costado a la Casa Blanca explicar qué es lo que realmente está tratando de hacer. Y lo mismo y en el caso de Tulsi Gabbard es interesante porque ella ha llevado ciertas campañas que de verdad levantan muchas sospechas. El hecho de que hizo esta redada en las oficinas del condado de Fulton County supuestamente para encontrar un fraude en ese condado que es en el estado de Georgia, porque el presidente Donald Trump sigue negando el resultado del 2020 en el cual perdió las elecciones. O sea que Tulsi Gabbard de alguna manera se ha desdibujado sinceramente, y lo cual lleva a muchos interrogantes. Es si realmente Gabbard, ¿qué opina la misma Gabbard sobre la decisión de ir a la guerra? Eso es algo que yo creo que vamos a escuchar. De hecho, Gabbard tiene una comparecencia el día de hoy frente al Congreso con esa finalidad, con la de explicar qué es lo que está pasando con la inteligencia estadounidense. O sea que vamos a ver cuál es realmente la posición de Gabbard, pero indudablemente ella creo que ha caminado sobre una línea bastante fina en la cual ella no quiere ni digamos sentir la ira del presidente cuando se le lleva la contraria, pero tampoco desacredita a Kent. Pero vamos a ver si en esta comparecencia que va a tener el día de hoy, vamos a ver qué es lo que supuestamente es con el Senado, perdón. Vamos a ver esa comparecencia que tiene que hacer hablando de la amenaza de la seguridad global. Robert, pensando un poco también en el escenario internacional y como usted menciona, de alguna manera a Donald Trump pues le ha costado justificar este movimiento y esas declaraciones. ¿Qué significaría o qué considera usted que representa para Irán internamente un fortalecimiento, algo anímico o simplemente dentro de la región? ¿Qué lectura se puede hacer de lo que está pasando? Pues la lectura general que yo hago es que tanto Israel como Estados Unidos parece que
digamos, hicieron un mal cálculo creyendo que Irán en cuestión de días o en cuestión de una semana iba a colapsar completamente y que básicamente se replicaría, entre comillas, el éxito de lo que Trump realizó en Venezuela, por ejemplo. Y eso es algo que que el mismo Donald Trump, de alguna manera, no sé si ha admitido, pero sí ha sido esa lectura de tratar Irán como si fuese Venezuela, de simplemente extraer un dictador. Bueno, mataron al ayatollah y aún así fue reemplazado por el hijo, por Mojtaba Khamenei. Entonces, eh, obviamente, Irán es un país que ha venido sufriendo las consecuencias de los bloqueos, pero yo creo que Estados Unidos de alguna manera no entendió el concepto de esta guerra asimétrica, porque mientras Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares en cuestión de días con su armamento, con un equipo obviamente muchísimo más sofisticado, pues Irán lo que ha venido es arrastrando a Estados Unidos y a Israel a una guerra que puede durar semanas y que tanto Israel como Estados Unidos ha venido admitiendo. Y vuelvo y me remito al hecho de que los estadounidenses siguen sin entender qué es lo que realmente quiere hacer Estados Unidos. La declaración de Joe Kent diciendo que el poderoso cabildeo que tiene Israel sobre Estados Unidos se ve reflejado en la manera en la que Estados Unidos ha sido arrastrado a este conflicto, que no es de alguna manera tan descabellado si se tiene en cuenta en la manera en la que Marco Rubio también tuvo problemas en explicar la razón detrás de estos ataques. Él mismo dijo que Irán representaba una amenaza inminente debido a que Israel estaba a punto de atacarlo y que Teherán habría respondido atacando objetivos estadounidenses. Es decir, al grado que la administración tuvo que retractarse de semejante declaración tan irrisoria. Entonces, esto levanta aún más sospechas, y con la renuncia de Joe Kent, pues yo creo que poco a poco lo que estamos viendo es que esta presidencia sigue perdiendo su base poco a poco. Vamos a ver qué influencia va a tener esto sobre las elecciones intermedias ahora en noviembre, porque a medida que sigue avanzando esta guerra, e Irán entendiendo que tiene un poder sobre el Golfo y que ha cerrado el movimiento de los barcos en el estrecho de Hormuz, y que ya comienza a sentirse en la economía global y en Estados Unidos, pues yo creo que Trump en ese sentido se ha dado un disparo en el pie. Robert, y pues ¿cómo se ve de aquí para adelante esto? Porque pues no pareciera, como usted dice, que esto genere una fisura muy fuerte al interior del gobierno. ¿Suenan de pronto ya nombres para comandar o entrar a la jefatura de ese Centro Nacional Antiterrorista para dirigirlo? Pues en ese momento no se ha escuchado ninguna voz en particular. Las voces más fuertes o las que han tenido mayor presencia han sido la de Marco Rubio, pero particularmente la de Pete Hegseth. Quiero volver a remitirme al hecho de cómo esta administración quiere tratar de controlar la narrativa en torno a la guerra en Irán. La semana pasada, el mismo Pete Hegseth, el secretario de Guerra, dijo que ojalá la persona que está manejando el Paramount, que es una de las grandes compañías mediáticas en Estados Unidos y en el mundo, se apropiara de Warner Brothers, que es la dueña de CNN. Con esto lo que quiso decir es que lo que está tratando de hacer la administración es de buscar que los medios de comunicación simplemente acomoden o amolden sus mensajes o su mensaje o su reportaje de acuerdo a lo que dice la Casa Blanca. Porque incluso el mismo jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, amenazó que retiraría las licencias del espectro radioeléctrico de la señal abierta aquí en Estados Unidos. Y hago esta aclaración. Yo sé que esta no es parte de la pregunta que tú me mencionas, pero es que ojalá las personas que nos estén escuchando entiendan cómo el gobierno está tratando de amoldar o de acomodar su narrativa a su conveniencia. Cuando, por ejemplo, como ustedes lo saben, este bombardeo o el inicio de esta guerra aconteció con este Tomahawk que cayó cerca de una escuela de niñas en las que murieron cientos de ellas.
Y cuando la evidencia, la clara evidencia, con un reportaje cuadro a cuadro que hizo, por ejemplo, el New York Times, mostrando que el responsable fue Estados Unidos y no Irán, entonces, claro, al ver esto, la opinión pública comienza a hacerse preguntas y la administración lo que hace es amenazar a los medios de comunicación porque no quieren acomodar quieren que los demás nos acomodemos a su realidad alternativa. Entonces, a eso me refiero con la falta de claridad en este sentido y en la cantidad de dinero que está invirtiendo Estados Unidos, un presidente que supuestamente dijo que no iba a llevar a Estados Unidos a una guerra y que le iba a ahorrar millones y millones y millones de dólares mediante Doge, que fue este programa que hizo Elon Musk. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Si el presidente está haciendo totalmente lo contrario, y eso es algo que incluso Marjorie Taylor Greene, ustedes me mencionaban, personas del movimiento MAGA, pues es que dentro del movimiento MAGA no solamente los políticos están en contra, como en el caso de Marjorie Taylor Greene, sino incluso dentro de la esfera de las comunicaciones. Megyn Kelly, que es una voz prominente dentro del movimiento MAGA en estos podcasts, el mismo Tucker Carlson, que es otra de las grandes figuras del movimiento del mediático del conservadurismo, ha criticado a Israel y ha criticado las acciones de llevar a cabo una guerra en Irán. Entonces, sí se están comenzando a ver estos resquebrajamientos, estas fisuras. Ahora, ¿qué tan profunda van a ser estas fisuras? Pues eso obviamente el tiempo lo dirá. Y finalmente, Robert, pues el medio en el que nos basamos y del cual le tomamos la información, pues dice que Gabbard, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el director del FBI, Kash Patel, se testificarán esta semana ante los legisladores sobre las amenazas que enfrenta Estados Unidos, y dice, pues no sé si es una afirmación atrevida o en qué, porque no dicen en qué se basan, que probablemente la audiencia estará dominada por preguntas sobre la guerra con Irán y la revelación de que información de inteligencia obsoleta probablemente llevó a Estados Unidos a disparar un misil que impactó en una escuela primaria en Irán y mató a más de 165 personas. ¿Eso es atrevido, digamos, por parte del medio, o realmente es algo que ya está establecido así? La verdad que no entiendo la pregunta con respecto al atrevimiento. Yo creo que, es decir, Estados Unidos ha llevado operaciones que realmente han sido bastante cuestionables, y no solamente estamos hablando del tema de Irán. Hemos visto, por ejemplo, la forma en la que Estados Unidos ha llevado a cabo supuestamente esas operaciones antidrogas, bombardeando botes en alta mar, en el Mar Caribe, y donde todavía tampoco se ha exigido una explicación. Y yo creo que este tipo de esta falta de esclarecimiento en la forma en la que Estados Unidos ha venido llevando a cabo sus operaciones a nivel de inteligencia, pues sí ha llevado a estas cuestiones. De hecho, también se dice que Estados Unidos, otra cosa que yo también quisiera mencionar es cómo puede Estados Unidos estar preparado para un posible ataque a futuro cuando el mismo FBI ha despedido a personas con una alta experiencia en temas de inteligencia sobre Irán, y fueron despedidos, por ejemplo, como parte de este programa al cual hago mención, que era prácticamente sacar a una gran parte de funcionarios gubernamentales a comienzos de la administración. Entonces, vamos a ver qué es lo que realmente está sucediendo dentro de las huestes del FBI y dentro de los servicios de inteligencia, porque han dejado ir a un personal que ya contaba con muchísimos años de trabajo, y ahora, abriendo esta caja de Pandora que es la guerra de Irán, pues vamos a ver cómo Estados Unidos enfrentará un posible ataque, bien sea un ataque cibernético, porque Irán lo ha venido haciendo, o un ataque de células dormidas, como lo llaman, que ya se ha visto aquí en Estados Unidos, porque hubo un ataque en Michigan, por ejemplo, de una persona que atacó una sinagoga, una persona que abrió fuego en un establecimiento en Austin, Texas. O sea que, ¿cómo está preparado Estados Unidos para enfrentar esos ataques? Yo creo que eso es algo que también se verá en esta comparecencia el día de hoy. Muy bien, estaremos muy pendientes entonces de esa audiencia donde estará la directora de Inteligencia Nacional, el director del FBI, el director de la CIA, y pues a ver qué sale de allí en torno a toda esta falta, digamos, de argumentación adecuada por parte del gobierno de los Estados Unidos, concretamente de Donald Trump, para llevar a cabo estas operaciones, como es el caso
de esta guerra emprendida contra Irán. Robert Valencia, analista político y periodista de la red conectas.org, muchas gracias por ayudarnos como siempre a comprender la realidad que está atravesando en este caso la guerra con Irán en Estados Unidos. A ustedes por la invitación nuevamente, muchísimas gracias.